Concluyen 12 meses extremadamente complejos para la gran industria cienfueguera, de manera particular para la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, que ocupó titulares este 2024 y la mirada atenta de los cubanos. Acostumbrados a su proverbial confiabilidad, estuvieron a la expectativa de la disminución de la potencia de la unidad número 4 de 158 megawatts a 70, en espera de un mantenimiento parcial ampliado que, debido al deterioro de las plantas del Sistema Electroenergético Nacional, debió posponerse tras 2 ciclos de 7 años sin recibir estas mejoras. Ha sido un trabajo intenso, un trabajo sin descanso. Tanto los trabajadores de la termoeléctrica como los trabajadores de la ENSE y los trabajadores del STEC que tenemos trabajando aquí en la instalación, no descansaron. Así termina este 2024 para la Carlos Manuel de Céspedes. La unidad número 3, reguladora de la frecuencia del sistema, sufrió en su turbina las consecuencias de una de las salidas forzosas del Sistema Nacional. Ambas ocupan las mentes de jóvenes y experimentados en la búsqueda de soluciones, tradición y derrotero de este año en la termogeneradora cienfueguera. Más de 2.000 innovaciones se han inscrito en esta planta desde la creación de la NIR. Particularmente en el periodo 2020-2024, 343 trabajadores han aportado 140 trabajos, con un efecto económico superior a los 83 millones de pesos. Entre ellos destacan las disímiles creaciones del ingeniero Pedro Cepero Álvarez. La reparación de la junta de expansión del conducto de vapor en el bloque número 3 y de la estructura metálica de los calentadores de aire regenerativo de la propia unidad y la solución del impelente de las bombas contra incendios de 460 kilowatts. La junta de expansión estaba deteriorada completamente. Teníamos supervisores japoneses, consultamos con ellos. Ese tipo de reparación la hacen en fábrica. Y nosotros consultamos que nos dieran la solución. Bueno, ellos la solución no nos dieron, consultaron con los ingenieros en Japón y no pudieron. La solución que nos dieron fue que el cilindro tenía que irse para Japón. Para ello creó Pedro otro método alternativo. Cambiamos la junta de expansión, que es muy difícil, es súper difícil, porque es en un laberinto muy chiquito. Hubo que buscar un soldador que se pudiera meter en ese espacio confinado. Y bueno, cambiamos los LEN de la junta de expansión y recuperamos la junta de expansión, o sea, ya la pérdida, la eficiencia de la turbina mejoró. Como digo yo, las grandes innovaciones vienen pensando y después cuando nosotros hacemos las innovaciones es que nos damos cuenta de que podíamos hacerlo y que fácil era. Cuando el supervisor vio lo que nosotros hicimos, yo pienso que este tipo de reparación lo hayan tomado en cuenta para hacer sus reparaciones en otros sitios, ¿no? Premio al innovador de mayor impacto económico-social en la 22ª edición del Fórum Nacional. Hallaron solución al codo y la estructura flotante de este equipo para la extracción de trigo hacia la fábrica. Dentro del compresor, recuperado con la ayuda de técnicos de la refinería de petróleo, engrosa la lista de invenciones que mantienen activa la unidad empresarial de base Cereales Cienfuegos. Para recuperar la industria en los momentos actuales necesitamos cifras cuantiosas de dinero, de moneda extranjera, que supera más de los 3 millones. Hoy el fruto de la disponibilidad técnica de la industria se sustenta en más de un 70% en el intelecto de nuestro colectivo de trabajadores. A la mitad está reducida la capacidad nominal de 700 toneladas por día en la industria de su tipo más grande del país, perteneciente a la empresa cubana de molinería del Ministerio de la Industria Alimentaria. El desgaste y la falta de piezas de una tecnología instalada en 2003 ha combinado al grupo técnico y a sus 75 innovadores a crear, reciclando materiales o autogestionando su fabricación con la industria nacional. Recuperamos a finales de este año el ventilador de alta de la línea B, que sufrió una gran avería en su impelente. Nos tuvimos que hacer los ejes nuevos. De tal suerte, Soluciones Mecánicas, Oleohidráulica o Serviquímica de Cienfuegos
se convirtieron en sus aliados. También la industria militar Che Guevara, la Ignacio Agramonte de Camagüey y planta mecánica en Villa Clara. Nos dimos a la tarea de recuperar un filtro de aspiración que no presentaba la parte de limpia, la aspiración, y tuvimos que reconstruir ese filtro. Las innovaciones ascienden a más de 50 trabajos, los cuales se encuentran todos en explotación. Muchos equipos tuvieron su puesta en marcha con esas innovaciones. En el cernido funcionan las mangas confeccionadas por una anirista y los motores reparados, inventario del ingenio al que reta ahora el área de limpia para que la mayor industria de su tipo en Cuba continúe la distribución de harina al centro y en muchas ocasiones a todo el país. Considerada la más moderna y eficiente entre las 4 refinerías cubanas, procesa alrededor del 50% de los combustibles que demanda el país, gracias a la alta calificación de su fuerza técnica y una innovación que reportó 8 millones de pesos en los 2 últimos años. En 2024, el aporte de los 226 aniristas ascendió a 44 millones de pesos, resultado de 34 soluciones a problemas propios y otros del Ministerio de Energía y Minas. Esa es la industria que produce la gasolina del país, donde la responsabilidad es grande, porque es la que carga con el combustible de gasolina del país, ¿ves? Hemos tenido ciertas dificultades, pero que hemos podido vencer entre todos y ya hemos logrado una estabilidad. La innovación es importante porque primero son soluciones que podemos lograr internas aquí entre el colectivo técnico de personas y que nos ahorra inversiones, muchas veces hasta tiempo de que logren llegar las cosas al país, entonces se le da soluciones para poder seguir el proceso. Consiste en reutilizar el sistema de lubricación del compresor de hidrógeno. El problema comienza cuando estos sistemas empiezan a fallar, llegando incluso en un momento determinado a tener 4 fallas en un mismo año, perjudicando la estabilidad operacional de la planta. Utiliza el mismo circuito de lubricación, un depósito, un intercambiador de calor de placa, 2 filtros y también utiliza la misma bomba de engrane del sistema del compresor de hidrógeno. Esto evitó tener que fabricarle un sistema totalmente nuevo. El valor de los discos de bronce tiene un valor de 600 euros cada uno. Cada compresor necesitaba 2 discos de bronce de este tipo para su sistema de lubricación, ya no los necesita, es decir que se ahorra la importación por un valor de 1.200 euros. El trabajo fue la sustitución de un intercambiador de placa por un intercambiador de tubo y coraza de los que encontramos en desuso. El intercambiador a reemplazar es un intercambiador marca Alfa Laval del tipo Compa Block, o sea, es un intercambiador de placa de último modelo en el mundo, y no teníamos intercambiador, no teníamos planta regeneradora de amina, no teníamos planta de hidrofinación de diésel y no teníamos planta de hidrofinación de turbocombustible. Lavar y despojar del sulfuro de hidrógeno resultante de la refinación y quemarlo en el flear era su objetivo. Es indiscutible la iniciativa del trabajador petrolero, las ganas de hacer. Aquí diariamente se hace una innovación. Aquí diariamente nace una idea y nace del operador, nace del mantenedor, nace del hombre que está básicamente en el terreno. Nunca antes estos obreros del taller de mantenimiento de la industria cienfueguera habían reparado una bomba de aceite de alta presión para una planta termogeneradora. Bastante complejo, tiene medidas de precisión que no pensábamos que pudiéramos lograrlo. Convocada entre otras empresas del Ministerio de Energía y Minas ante la imposibilidad de adquirir el equipo que regula la entrada de vapor a la turbina en la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, comenzó una carrera contra el tiempo. Se determinó, luego de desarmar el equipo, cuáles eran las zonas dañadas con mayor afectación. Se elaboraron documentos sobre las posibles causas que podían haber provocado esta falla. Las cabezas de todos los pistones fueron dañados. Se hizo un análisis metalográfico. Se determinó que las cabezas de los pistones eran de un bronce al manganeso. Se detecta que esta pieza era de un acero con un elevado contenido de carbono. Lo primero era sacar, lo viramos, buscamos el material y empezamos a hacer la pieza como tal. Y primera vez, nunca la habíamos visto.
y la importancia que daba el ministro y todo el mundo interesado porque la guitera da parada. Realmente nos sentimos satisfechos porque nos comunicaron que esa fue la que logró trabajar en la guitera. Y para nosotros fue una experiencia única por la necesidad que tuvimos de investigar, de estudiar primero un funcionamiento de un equipo que no es común para esta industria, la industria del petróleo, y hemos logrado a partir de ahí pues seguir haciendo piezas con alcances similares, pero con ese conocimiento que adquirimos en esos días de intenso trabajo. Cooperación, trabajo en equipo, creatividad, innovación marcaron el desempeño de 3 industrias cienfuegueras de impacto nacional que ocuparon titulares en nuestros informativos en los últimos 365 días. Ismari Barcia y un equipo de Perlavisión, Canal Cubano de Noticias.